y maravilloso, de tu amor inigualable derramado en nuestras vidas. Gracias porque has sido fiel, porque estos días que llevamos del 2022 han sido gloriosos, maravillosos. Nos hemos gozado en ti, en tu presencia, en tu palabra, en la revelación de tu palabra y el nuevo pacto. Nos deleitamos en ti, Jesús, sabiendo que ya todo se nos fue dado en ti, Señor, sabiendo que todo fue conquistado para nosotros, para tus hijos, en el nombre de Jesús. Gracias por este año. Declaramos un año de victoria, un año de manifestación sobreabundante en todas las áreas de nuestra vida, en el nombre de Jesús, pero sobre todo en la renovación del entendimiento, en el nombre de Jesús, para comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad tuya para nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús te honramos y declaramos espíritu de sabiduría, de revelación en abundancia. Se abren los ojos del entendimiento, se abren oídos espirituales en el nombre de Jesús. Se quitan velos, se quitan vendas legalistas, vendas de ley, en el nombre de Jesús, y se abre la maravillosa gracia, el maravilloso evangelio y el maravilloso nuevo pacto para nosotros, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu te damos gracias, Señor. Gracias por la vida, gracias por cada cosa que tú estás manifestando y porque lo que ya proveíste en la cruz del Calvario. Por eso nos hiciste más que vencedores, en el nombre de Jesús. Porque tú venciste, Jesús, nosotros somos más que vencedores. Gracias por toda bendición espiritual ya dada en los lugares celestiales y que ahora en Cristo Jesús son una realidad para nuestras vidas. En el nombre de Jesús declaramos la mente de Cristo establecida, la mente de Cristo para entender tu palabra, la mente de Cristo que es tu palabra saliendo de la abundancia de nuestro corazón por nuestra boca, en el nombre de Jesús. Declaramos que tu palabra es verdad para nosotros. Declaramos que tu palabra, Señor, manifiesta todas las cosas que ya fueron proveídas en ese sacrificio perfecto y en esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Te damos gracias, Padre. Gracias porque has sido fiel. Gracias por el Espíritu Santo que nos has dado para que nos ayude a entender la palabra. Gracias, maravilloso Espíritu Santo, porque tú eres el maestro, excelente maestro, porque nos enseñas todas las cosas ocultas desde los siglos y edades, y ahora han sido reveladas por tu Espíritu. Maravilloso, Señor, en el nombre de Jesús. Todo pensamiento cautivo de nuestra mente natural lo llevamos cautivo a la obediencia tuya y de tu palabra, derribando todo argumento que se levante contra el conocimiento tuyo, en el nombre maravilloso de Jesús. Declaramos que somos árboles plantados junto a corrientes de agua, que damos nuestro fruto a nuestro tiempo y nuestra hoja no cae. Todo lo que hacemos en el nombre de Jesús prospera porque ya la bendición se nos fue dada en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Gracias por hacernos tu cuerpo maravilloso. Gracias por hacernos tu iglesia, Jesús. Gracias porque somos tu plenitud ahora, Señor. Gracias por considerarnos la niña de tus ojos. Gracias porque somos la obra perfecta y maravillosa tuya, Padre, en Cristo Jesús. Gracias, precioso Espíritu Santo. Utiliza mi mente, mi corazón, mis labios para hablar tu palabra y no mis conceptos humanos, en el nombre de Jesús. Seas más tú, menos yo. Más tú, menos yo, Espíritu Santo precioso. Y que la revelación venga en el nombre de Jesús y por el poder de tu palabra. Precioso Rey, gracias, porque comenzamos de gloria en gloria en este 2022 y culminaremos de gloria en gloria en este 2022, en el nombre de Jesús. Gracias por la realidad que eres tú, Cristo Jesús, la realidad presente. Gracias por la sanidad de nuestros cuerpos, por la vida que proviene del Espíritu restaurando órganos en el nombre de Jesús. Gracias por nuestra descendencia maravillosa y gloriosa, por nuestros hijos, Señor. Son benditos, generación bendita y poderosa que poseerá la tierra en el nombre de Jesús. Yo lo declaro
Lo creo en el nombre de Jesús. Gracias por los bienes y las riquezas que fueron proveídas en la cruz del Calvario. Las recibimos y las llamamos a manifestación, porque tú te hiciste pobre para que seamos ricos, en el nombre de Jesús. Gracias por la larga vida sobre la tierra, porque tú nos has saciado de larga vida, Jesús. Gracias porque nos redimiste toda maldición de la ley y fuimos hechos bendición ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, y tú fuiste hecho maldición para que nosotros seamos bendición, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaramos bendición sobre todo lo que hagamos, sobre todo lo que emprendamos, sobre todo lo que toquemos. En el nombre de Jesús, y donde quiera que estemos, tu bendición está sobre nosotros, en el nombre de Jesús. Gracias, precioso Rey. Gracias, precioso Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues damos la más cordial bienvenida a cada uno de los que estamos aquí y cada una de las personas que nos ven a través de estos medios de comunicación. Nuevamente regresamos a estar nuevamente con transmisiones normales en 2022 y continuamos con una serie que se llama La Fe de Cristo en el Creyente. Nos da gusto nuevamente estar con ustedes y vamos a la palabra de Dios. Y cada persona que nos ve en los distintos países, Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica y de habla hispana, en cualquier continente, continente europeo, España y cualquier otro país de habla hispana, le damos la más cordial bienvenida en el nombre de Jesús, y creemos que esta enseñanza será edificación para sus vidas. Esté atento a lo que el Espíritu Santo le va a hablar. También le recomendamos que comparta las enseñanzas de nuestros Facebook, que es Fe y Poder Guadalajara, la congregación, y Palabra de Fe y Gracia Jalisco. Asimismo también nuestro YouTube, página de YouTube, donde están todas nuestras enseñanzas en listas de reproducción, y nuestra página de YouTube es Fe y Poder Guadalajara. Comparta las enseñanzas, escuche las enseñanzas, porque recuerde que necesita tener esa información revelada para que renueve su mente y pueda utilizar correctamente la fe de Cristo que ha sido depositada en usted. Amén. Muy bien, pues vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 6, estamos viendo el tema que se llama la fe de Cristo en el creyente. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra u opera por el amor. Muy bien, pues el tema es la continuación de un tema que no terminamos en 2021. Vamos a continuar, no sé, 2, 3, máximo 4 sesiones. Y concluimos, esta es la número 19. Entonces posiblemente 3, máximo 4. Yo creo que en 3 terminamos esta serie. Y vamos a ver temas demasiado alimento espiritual sólido en este 2022. Demasiado sólido para los creyentes que ya tenemos un buen tiempo. Sobre todo escuchando palabra fe o escuchando el evangelio de la gracia. Demasiada alimento sólido, pero muy fuerte. Una vez me dijo una persona, hablando del alimento natural, me dice: hay ciertos alimentos que cuando te los comes traen tanta sustancia que muchas veces te pueden hasta o marear o darte mucho sueño. No sé si usted ha escuchado. Una de ellas es la caguama, que no quisiera mencionarla porque está prohibida y que la venden en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, allá cerca de nosotros. Que cuando se come ese alimento, como es tan fuerte y tan sustancioso que a las personas les da sueño, algunos se marean de tanto alimento que tiene, de tanta proteína. Creo que es proteína, ¿no? No sé si es proteína, vitaminas y no sé qué más trae. El caso es que es tan fuerte el alimento, tanta la sustancia que trae ese alimento, que regularmente tumba a las personas en el sentido que les da sueño. Creo que otros hasta se marean, ¿no? Cuando son alimentos así muy fuertes. No sé si usted ha escuchado eso. ¿No ha escuchado eso? ¿Qué ha escuchado? De las que venden en el mar. Aunque están prohibidas, están prohibidas. Están prohibidas porque acuérdese que son del producto que está prohibido aquí en México, pues no podemos consumirlo. Entonces, ese tipo de alimento, según algunos conocedores, pues trae mucha sustancia en el sentido natural, pues de vitaminas, proteínas y no sé qué más trae. Entonces,
Así más o menos va a ser el alimento que vamos a dar en 2022, fuertísimo, que necesitamos. Ahorita vamos a dar unas pequeñas introducciones a ese alimento espiritual, pero a lo mejor que jamás lo habíamos oído, pero no porque no sea bíblico, sino porque no lo habíamos entendido o lo habíamos leído de una manera diferente. Me dijo una vez un maestro de griego que cuando leemos la Biblia es muy parecido a esto, o cuando leemos un idioma, por ejemplo el idioma griego, y traemos palabras del idioma griego, que es en el que está escrito el Nuevo Testamento, porque no hay nada en hebreo. Es mentira los mesiánicos que hay hebreo en el Nuevo Testamento, no hay ni un documento ni antiguo ni nada. Creo que el papiro P56 es del 150 por ahí después de Cristo, del Nuevo Testamento, ¿no? Del Antiguo Testamento pues sí hay documentos en hebreo, todos son en hebreo. Y la Septuaginta, bueno, que fue una traducción del hebreo al griego, por allá 200 años antes de Cristo, el Antiguo Testamento. Entonces, en el Nuevo Testamento, cuando usted estudia o traduce algunas palabras del griego, muchas veces hay ciertas confusiones, porque es muy parecido que cuando en el español decimos la palabra, por ejemplo, la palabra banco. La palabra banco en nuestro idioma, que es bastante variado en sus significados en ciertas palabras, si decimos banco podemos estar hablando de una institución financiera, ¿no? Pero otros bancos pueden entender como una silla donde alguien se puede sentar, ¿verdad? O no sé qué, o banco en algunos lugares le llaman unos lugares donde caen ciertas aguas de un arroyo y le llaman bancos también. Así como cuando usted dice el mar, cuando dice la palabra marco, marco tiene muchos significados. Marco puede ser la moneda de Alemania, es el marco alemán. Marco puede ser el nombre de una persona. O marco, ¿qué más puede ser? Lo que le da el entorno de madera, pues, en el que se pone una foto, ¿no? Entonces puede ser marco eso también. Y así hay muchos significados en el idioma griego, que muchas acepciones de traducción sobre una palabra griega, que en la mayoría de los casos se debe traducir principalmente de acuerdo al contexto. Porque de acuerdo al contexto agarramos el idioma griego y más o menos podemos entender la palabra que se quiso decir. Esa es una manera correcta de poder entender un texto bíblico. Hay personas que agarran el idioma griego y dicen el idioma griego, esta palabra griega tiene estos 10 significados y quieren encajar los 10 significados en el texto bíblico o en el contexto. Perdón, en el texto bíblico quieren decir la palabra, por ejemplo, la palabra soso o sotería, que es una palabra griega, que si bien es cierto tiene muchos significados. Usted no sé si ha escuchado, ¿no? Que en unos casos, ¿qué significa salvación, verdad? ¿Recuerda? La palabra sotería o soso en el griego. Pero no en todos los lugares significa salvación, porque Jesucristo le dijo a una mujer, tu fe te ha salvado. ¿De qué está hablando? No está hablando de salvación del espíritu regenerado y salvo, eternamente salvo. Creyendo que va con Cristo Jesús cuando vaya a esta tierra, sino se refiere a salvación del cuerpo. Y la misma palabra sotería, pero en un contexto fue salvación eterna, en otro concepto fue sanidad, así como también se utilizó para libertad en el sentido de protección en cuestiones de pérdidas materiales. Se utilizó la palabra sotería o soso, y así sucesivamente las palabras se traducen de diferentes maneras, pero no toda la traducción que viene de una palabra griega encaja en un texto bíblico, porque para eso necesitamos irnos al contexto. Si hay una mujer que está enferma y Jesús la sanó y le dice el Señor, tu fe te ha salvado, ¿de qué cree que le está hablando? ¿De vida eterna? No, le está hablando de sanidad. Y el problema es que ahorita muchos maestros, desafortunadamente tenemos que decirlo, que agarran el griego y hacen una traducción y dicen, esta palabra significa esto y esto y esto y esto, y es mentira. O sea, están diciendo mentiras del púlpito. Entonces nosotros lo que queremos evitar es principalmente no tener que hablar mentiras. Y luego cuando decimos que hablan mentiras, pero inconscientemente, no se me entiendan. O sea, no lo estamos acusando de que son mentirosos, no. Inconscientemente, por ignorancia. Muchas veces por ignorancia, pregúnteme a mí, Dios mío, ¿cuántas cosas no enseñé por ignorancia? Pero, ¿qué cree? La revelación va en aumento. Si usted escucha una enseñanza mía de hace 5 años, se va, pero el pastor
No está predicando ni enseñando lo que enseñaba hace 5 años. Obvio, porque la revelación siempre es cambiante en el sentido de que va en aumento. ¿Entendemos? Y algunos textos bíblicos los agarramos y después cuando entendemos y el Espíritu Santo nos va revelando, cuando entendemos el nuevo pacto y se nos quita el velo de la ley, del legalismo y la aplicación de obras humanas para ser justificado, salvo y agradar a Dios, entonces vamos a darle otra perspectiva a la interpretación de un texto bíblico. ¿Me entiende? Que es lo que hace la hermenéutica, literalmente, es la interpretación del texto bíblico. Y cuando se utiliza la técnica de hermenéutica, pues hay muchas formas, básicamente, que podemos interpretar un texto bíblico, pero si no lo hacemos en su contexto, no vamos a entender de lo que estamos hablando. Por eso, este año 2022 le vamos a dar un alimento demasiado sólido, principalmente, pero primero vamos a dar las bases. Estamos dando las bases todo este tiempo para que entendamos muchas de las cosas. Muchas de las cosas que se hablaron en los evangelios, literalmente los 4 evangelios son de la ley de Moisés, o pertenecen a la ley de Moisés. Literalmente Jesús en los 4 evangelios habló de la ley de Moisés y predicó de la ley de Moisés a los que vivieron bajo la ley de Moisés. Por eso, si usted encuentra la historia de la Sirofenicia, ¿no recuerda? Aquella que le dijo que los perrillos comen debajo de la mesa de los hijos. ¿Por qué cree que les habló así? Porque Jesús habló y vivió y habló mucho de los conceptos, si no es que el 95, 99% bajo la ley, porque él vivió bajo la ley, aplicó la ley, cumplió la ley y predicó la ley. Entonces debemos entender. Y usted va a ir aprendiendo cosas y va a decir por qué se le decía Jesús en los evangelios. ¿Por qué luego Pablo dice Cristo Jesús? Hay un gran significado en ello. ¿Y por qué Jesucristo? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Jesucristo y por qué Cristo Jesús? Y vamos a ir entendiendo por qué Jesús hablaba la ley y por qué Cristo Jesús, el que le reveló el nuevo pacto al apóstol Pablo, se lo reveló ya una vez que había muerto. Y ya que había muerto era Cristo Jesús revelando el nuevo pacto a Pablo. Ninguno de los 12 discípulos que anduvieron con Jesús en vida, ninguno de ellos recibió la revelación del nuevo pacto, ninguno la entendió, ni la recibió, ni Jesús les habló del nuevo pacto. Pero lo que sí le quiero decir, que Jesús operaba en principios del nuevo pacto y de la gracia, aunque enseñaba la ley. Porque a la mujer esa sirofenicia la trató de una forma, pero a fin de cuentas la mujer sirofenicia, como no vivía bajo la ley, primero Jesús tenía que explicarle la ley a los que vivieron bajo la ley, para que entendieran que a través de la ley de Moisés no podían justificarse, que necesitaban de un Salvador. ¿Okay? Por eso dice, no vine primeramente, sino a quien cree, a los de la casa de Israel. Eso lo dijo Jesús. Yo vine primeramente a ellos, porque primero tenía que venir a quitar, ¿qué cree? La ley de Moisés, los conceptos de la ley de Moisés. Es Jesús y Jesucristo, ¿no? Es uno solo. Y Cristo Jesús. Son diferentes en el sentido de diferentes manifestaciones, pero es el mismo Cristo. Jesucristo o Jesús enseñó unas cosas, y todas las cosas que enseñó las enseñó bajo la ley, porque vivió bajo la ley, practicó la ley y le habló a los que vivieron bajo la ley, para que entendieran y darle una explicación correcta a los que vivieron bajo la ley, para que entendieran que la ley no podía justificar a nadie, ni salvar a nadie, ni bendecir a nadie. ¿Me entiende? Ahora, en el nuevo pacto ya no es Jesucristo el que le habla a Pablo, sino es Cristo Jesús, el resucitado. El Cristo Jesús resucitado le da el nuevo pacto al apóstol Pablo. Ninguno de sus 12 discípulos, aunque usted los oiga, y cuando usted los oiga a Pedro, oiga a Juan, ellos recibieron la revelación del apóstol Pablo. Y la revelación, ¿quién cree que se la dio? Cristo Jesús. No Jesús el que predicó la ley, sino la manifestación de Cristo Jesús, es decir, Cristo Jesús resucitado. Él fue el que le dio la revelación al apóstol Pablo. Por eso, si usted lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan, debemos de entender esto, que todos ellos están todavía bajo la ley de Moisés. Son términos bajo la ley, y una partecita cuando resucita Jesús dice que empieza a hablarle cosas, inclusive Jesús le dice, hay muchas cosas que ustedes no pueden sobrellevar, no las entienden, ¿para qué les hablo? Primero porque eran muertos espirituales, y segundo porque nunca les habló del nuevo pacto.
Nunca les habló del evangelio. Cristo Jesús. Nunca les habló del evangelio porque era Jesús o Jesucristo el que vivió bajo la ley, el que les predicó la ley a los que vivieron bajo la ley. ¿Okay? Aunque suene a cantinfleada, pero sí es. Entonces, vamos a ir haciendo un parteaguas y entendiendo que los 4 evangelios son la ley de Moisés, o forman parte de la ley de Moisés, porque Jesucristo les predicó a los que vivieron bajo la ley de Moisés, aunque operó en principios de gracia. Es importante entenderlo, porque sanar a una mujer que no era del pueblo de Israel, sanar al siervo de un centurión romano, eso es operar bajo principios de gracia. ¿Entendemos? No merecían ellos ser sanados porque no eran israelitas, no eran del pueblo de Dios, no estaban en Cristo, pero sanaron. ¿Por qué? Había una manifestación. Ya él operaba en el poder de la manifestación de la gracia, aunque enseñaba ley a los discípulos. ¿Ok? Y así vamos a ir entendiendo principios de tal manera que vamos a dar un alimento tan sólido que inclusive personas que nos están viendo no necesariamente tienen que estar de acuerdo con nosotros, con lo que enseñamos. Es muy importante darle a entender a nuestros amigos que nos ven por internet, no tienen que estar de acuerdo, pero tienen que quedarse hasta el final del año escuchándonos, para que cuando usted llegue al final del año 2022 diga: ah, con razón la palabra dice esto, ah, con razón la palabra dice esto otro, y crea lo que el evangelio del nuevo pacto, el de la gracia o el del reino, o el evangelio de la paz, como le llaman muchos, se les va a revelar, le va a ser revelado, para que nos siga oyendo aquellos que nos ven directamente, y aquellos que nos ven a escondidillos ahí como que no quieren oírnos y se entran después, pues igual síganos oyendo, siga oyendo lo que vamos a estarle hablando, porque vamos a estar hablando del nuevo pacto y se les va a revelar el nuevo pacto. ¿Okay? Porque lo que a todo creyente lo que le hace falta es que se le revele el nuevo pacto. Nos hace falta a todos. Entonces no se desesperen aquellos que dicen: no, es que yo quiero seguir practicando la ley o combinar la gracia con la ley, yo quiero seguir. Y no se preocupe, síganos oyendo. No importa que difiera de lo que digamos, a fin de cuentas somos hermanos en Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Si alguien tiene a Cristo en su corazón, somos hermanos. La diferencia es: lo que enseñamos nos va a ayudar a vivir en la tierra o no nos va a ayudar a experimentar el reino en la tierra. Esa es la gran diferencia, porque la vida eterna la tenemos. Aquel que nació de nuevo tiene vida eterna. Aunque condene a la gente y le diga que es pecador y sigue siendo pecador, de todos somos hermanos en Cristo. La diferencia es que nosotros vamos a vivir los 120 años y ellos a lo mejor van a durar 40, 50 años. Van a vivir menos tiempo sobre la tierra. Es una gran diferencia. En otras palabras, la vida eterna la vamos a comenzar a vivir en la tierra, los que entendemos el evangelio del nuevo pacto. Los que no entienden el evangelio del nuevo pacto, el evangelio de la gracia, no van a poder vivir la vida eterna en la tierra, solamente la van a adquirir. Una cosa es adquirir vida eterna y otra cosa es vivir la vida eterna, porque la vida eterna no nada más es nacer de nuevo, sino es experimentar, por ejemplo, el poder sanador del Espíritu, es experimentar la bendición financiera aquí en la tierra, que no estemos pobres, porque hay muchos hermanos en Cristo que están pobres y no es para criticarlos, pero es porque por lo que ellos oyen. El 99% de lo que le sucede a un hijo de Dios, el 99%, fíjese a ese porcentaje. Bueno, vamos a ser un poquito más benévolos, el 95%, siendo benévolos. El 95% de lo que le pasa malo a un hijo de Dios cristiano nacido de nuevo es por la enseñanza que se les dio. Fíjese, el 95%. Y el 5% es responsabilidad propia. El 95% fue la responsabilidad del líder, del maestro, del pastor, del ministro que les suministró la semilla de la palabra. El 95% es responsabilidad del que está al frente enseñando. El 5% es responsabilidad de la persona que recibió la semilla, o en un momento dado, el 5% es responsabilidad del que erró en lo que se les habló. ¿Sí me entiende? Ok, en otras palabras, la responsabilidad más grande es enseñar la palabra. Por eso pararse aquí a frente es una gran responsabilidad. Por eso yo nunca les voy a enseñar legalismo, nunca les voy a enseñar. Enseñé en otro tiempo. Cuando estaba en ignorancia, en oscuridad, enseñé. Juzgaba a personas por sus pecados cuando yo era igual a un pecador, de acuerdo a la ley. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo a la ley. Pero en Cristo Jesús ya no somos pecadores, nadie. Ni el predicador ni los que están sentados allá como congregantes. Pero el detalle es que muchos predicadores agarran, ¿cómo le puedo decir? Agarran de su patito feo a los congregantes.
para empezarles a echar leña, que son pecadores, que no se congregan, que no dan para el reino, que no sirven en algún ministerio, que no predican la palabra, que dejan de hacer esto, dejan de hacer lo otro, etcétera, etcétera, miles de cosas. Y el problema es que los tratan de pecadores a los feligreses, a los congregantes, pero resulta que cada vez que alguien predica en contra del pecado o les dice pecadores a los congregantes, ¿qué creen? Él se está excluyendo de ser así. Ese es el gran problema que tenemos ahorita en la iglesia de Cristo, sobre todo en lo que son religiosos y legalistas que quieren meter ley de Moisés a fuerza, inclusive mezclar la gracia, mezclar el evangelio, el nuevo pacto con la ley de Moisés, utilizando, ¿qué cree? Los 4 evangelios. Sí, ahorita vamos a estar hablando cosas impresionantes este 2022, cosas impresionantes en ese sentido. Vamos a hablar esa serie que se llama Jesús, Jesucristo o Cristo Jesús. ¿A quién hacerle caso? Es importante, impresionante. Jesús o Jesucristo versus Cristo Jesús. ¿A quién hacerle caso o a quién oír? Eso es muy importante, porque mucha gente dice, pero si Jesús lo dijo ahí en Mateo, le dijo generación de víboras, y yo a todos los congregantes de aquí tengo que decirle generación de víboras porque Jesús lo dijo, ¿que no? ¿O es mentiroso Jesús? Ay, Dios mío, ¿cómo poder decirle a estos líderes, ministros, que no se los dijo a los nacidos de nuevo, se los dijo a los que viven bajo la ley, fariseos? Y así son detallitos que luego empiezas, vamos a ir creciendo en el entendimiento, en el conocimiento del nuevo pacto, para que usted vea que cuando Jesús dijo ciertas cosas, y en los 4, sobre todo en los 4 evangelios, se los dijo a los que vieron bajo la ley, no nos aplica a nosotros. Porque muchos dicen, bueno, que no, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vamos a Hebreos 13, miren. Vamos a ir entendiendo poquito. Este es como una introducción de todo el año esto. ¿Sí me explico? Es como un resumen de todo lo que vamos a ver en el año, para poder entender principalmente si creemos eso, va, que Jesús es el mismo, Dios es el mismo, Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Sí lo cree usted? Entonces, eso es lo que vamos a ir poco a poco entendiendo, poco a poco conociendo y ver qué nos aplica o qué no nos aplica. Muy bien, vamos a Hebreos 13:8. Jesucristo, ¿verdad que no dice Jesús? No dice Jesús, ¿verdad? Dice Jesucristo. Siempre que oigamos la palabra Jesucristo, ahí es donde es la revelación de que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre, ¿verdad? Para que usted entienda, la parte de Jesús es la parte humana que vino y se despojó de su deidad. Pero el que habitó en Jesús, el eterno, en el cuerpo de Jesús el eterno, es Cristo. Por eso es Jesús el humano y Cristo el eterno. ¿Ok? Por eso es Jesús el humano, Cristo Dios. Por eso dice Jesús 100% humano y 100% Dios. Vamos a ir entendiendo esos principios poco a poco. Principalmente para que entienda que Jesús, cuando nació, dice aquí que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Estamos de acuerdo? Pero no dice Jesús, sino dice Jesucristo. ¿Ok? Jesucristo. Ahora vamos a Gálatas 4. Gálatas 4 y vamos a entender. Esta es como una intro general de todo lo que vamos a analizar en el año.
Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Cuándo fue el cumplimiento del tiempo? Hace 2021 años, digo aproximadamente, ¿no? 2021-22. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, ¿y qué pasó? Y nacido bajo la ley, es decir, Jesús practicó una religión. ¿Sí sabía eso? Fue maestro de la ley. Era rabí. De tal manera que usted se lo encuentra discutiendo con los maestros de la ley. Dice aproximadamente como 10, 12 años. Ya estaba discutiendo en el templo cuando sus padres lo andaban buscando, recuerda, y se perdió. ¿Y dónde lo encontraron? En el templo. Él era un maestro de la ley. Jesús, un maestro de la ley. Por eso dice que nacido de mujer y nacido ¿qué? Bajo la ley. En otras palabras, Jesús predicó la ley de Moisés y operó en principios de gracia. ¿Por qué? A la mujer en Juan capítulo 8, la mujer que la andaban condenando todos, ¿qué cree que hizo? Dice que escribió en tierra. Juan capítulo 8, cuando tenga oportunidad, léalo. Juan capítulo 8 dice que escribió en tierra cuando aquellos acusaban a la mujer. Señor, ¿qué piensas tú? Moisés mandó a apedrear a tales mujeres, pero no es cierto, era una verdad a medias, porque no nada más mandó a apedrear a las mujeres, iba a decir a piedricar, ¿no? Algo así parecido, ¿no? Ahorita ya no apedrean a las mujeres, les piedrican. Porque los hombres regularmente, en ciertas religiones, ¿no? Los hombres andan bien guapos, su corbata, hasta se tiñen el pelo algunos, bien perfumaditos, desodoranteados y sus trajes de lujo. Pero ¿qué cree? Y ya ves a la hermana y la ves con las greñas así todas jaladas, toda despintada, parece momia. Dios mío, da cuenta que si la ve en la noche va a pensar que es un fantasma. Con sus faldas largas y sus vestidos largos, pero la lengua más larga. Bueno, eso es otra historia. El caso es que las hermanas las traen todas oprimidas, que no sé, que ni siquiera, o sea, algunas iglesias o congregaciones cristianas les impiden hasta ponerse desodorante. Imagínense. O sea, no se ponen desodorante. ¿Por qué? ¿Por qué cree que no se ponen desodorante? ¿Usted cree que el esposo no les diga, oye, mujer, por favor, cuando levanta las alas, no son las alas del águila, mi amor? Como que huele rarito, ¿no? Pero resulta que no son por sus maridos, sino porque el pastor, el líder enfrente, utilizando por allá, que no sé, es capítulo 6 de Isaías, por allá donde habla, búscame las hijas de Sión por ahí. Entonces, porque utilizan ciertos pasajes del Antiguo Testamento. ¿Con qué finalidad, mi hermano? Con la finalidad de las mujeres y suprimir a las mujeres, aunque los hombres eran todos perfumados, guapos y todo el rollo, y las mujeres no, ni siquiera desodorante, ni siquiera perfume. ¿Por qué cree? Porque el líder de enfrente, utilizando un texto mal interpretado, las tiene atadas. Y el marido no dice nada. Los tienen callados, le tapan la boca al marido. Porque el marido está sujeto al pastor, a lo que diga el pastor. Ese es el problema, que han abusado de estar en Cristo Jesús. Hay muchos líderes que abusan de sus feligreses. Y no digo ovejas, porque ya los hijos de Dios no son ovejas. Son ovejas de Jesús, pero no son ovejas del pastor. ¿Entendemos? Jesús les llamó ovejas, sí, cuando no nacían de nuevo y eran torpes. Pero todo aquel que le dice un feligrés oveja, le está diciendo torpe, porque las ovejas necesitan que se les alimente a alguien. La oveja necesita que alguien los cuide. La oveja necesita que se les dé agua. Y la oveja necesita que se les dé el pasto. Y la oveja necesita que se les esté protegiendo. Pero ya no son ovejas ustedes son hijos de Dios, coherederos con Cristo. Tienen toda la herencia del poder, el reinado, y si les es restituido el reino de Dios como en el principio. Vamos a ver cosas que Jesús dijo. ¿Le quedó claro que nació bajo la ley? Predicó la ley. Antes de que se me vaya a la siguiente idea, creo que viene en Mateo 22 por ahí.
cuando habla acerca del adulterio. Ahorita vamos a checar. Entonces, vivió bajo la ley, predicó bajo la ley y practicó una religión, Jesús. ¿Ok? Y operó en principios de gracia, Jesucristo. El 100% Dios, 100% hombre y 100% Dios. Operó en principios de gracia, porque a la mujer aquella que la acusaban, en Juan capítulo, mira, vamos a Juan 8 y luego vamos a ver lo del adulterio, creo que en Mateo 19 o Mateo 22, por ahí viene. ¿Okay? Antes de que se me vaya la idea de Juan 8. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8 dice en el versículo 4, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. Y luego fíjese qué dijeron en el versículo 5: y en la ley de Moisés, o en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? ¿Sería cierto lo que decían los fariseos? Estaban tergiversando la palabra, porque apedreaban tanto a la mujer como al hombre, a los dos tenían que morir. ¿Y qué trato querían darle a esa mujer? Aplicando la ley de Moisés, ¿ok? Y como insistían en preguntarles, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. En otras palabras, si ella adulteró, le está diciendo: ustedes también adulteraron, porque andaban de chismosos asomándose por la ventana cuando la mujer se metía en la casa del hombre, o viceversa. ¿Cómo la detectaron? Porque andaban encima, buscándola donde la veían. La sorprendieron, también adulteraron ellos con la vista y el pensamiento. Por eso ningún líder tiene que tratar de pecadores a los feligreses, diciéndole: hermanos, ya congréguense, hermanos, pórtense bien, hermanos, diezmen. Y los que no diezman no se van a ir en el arrebatamiento, hermanos. Imagínense qué locura decir que no se van a ir en el arrebatamiento porque no diezman. Qué locura. En el arrebatamiento se van a ir todos los que nacieron de nuevo. Esa es la recompensa a los hijos. Y hay gente que está condenando. Unos se quedan y otros se van. Y tiene a la gente atemorizada. ¿Por qué cree? ¿Para qué cree? Principalmente por intereses económicos. Porque le dicen que si no diezman se van a quedar en el arrebatamiento. ¿Y qué cree? Échenle para mi ministerio, hermanos. ¿Usted cree que condenando a la gente es bueno que la gente dé? Ni siquiera les va a funcionar. Porque cuando damos para el reino es como corresponder al amor de Cristo y es como funcionan las leyes de la siembra y la cosecha. Juan capítulo 7. El que de vosotros esté sin pecado es el primero en arrojar la piedra contra ella. De acuerdo a la ley, por eso ni un predicador ahorita en el nuevo pacto puede tratar de pecador a los que vivimos en el nuevo pacto nacidos de nuevo. Nadie. Porque si utiliza el dedo apuntador para acusar a alguien de pecado, ¿qué cree? Inmediatamente todos los feligreses deberían de regresar el dedo. ¿Y usted, pastor, en qué está pecando? ¿Mentiroso, manipulador o qué está haciendo? Porque decirle que se van a quedar en el arrebatamiento porque no diezman es manipulación para sacarle dinero. ¿Y qué cree que es la manipulación en el nuevo pacto? Dice Pablo que es hechicería. Están practicando hechicería de los púlpitos, manipulando a la gente, condenándolos para que den dinero, diciéndoles que van a perder la salvación si no diezman. Es manipulación y están practicando la hechicería, pastores. Se va a encontrar de los púlpitos pastores mentirosos también diciendo mentiras. ¿Usted cree que los pastores no dicen mentiras? Dios mío. Se los va a encontrar. Sin embargo, esos que acusan a los demás utilizan el dedo para acusar a los demás, pero nunca ven la viga de su ojo. Ese es el problema. Y esto es lo que molesta a muchos. Así como los fariseos se molestaban con Jesús, se molestan cuando les hablamos y les decimos que ellos también están pecando igualmente o peor. Y alguien que quiere acusar utiliza el dedo acusador para acusar a otros de pecadores, siempre lo hacen porque ellos creen que no son pecadores y que no pecan de acuerdo a la ley, ¿me entiende? Todos pecan, humanamente hablando. ¿Cuál es la diferencia? Que en Cristo Jesús no somos pecadores. Esa es la gran diferencia. Ni el líder ni los feligreses. Pero el líder no lo debe tratar de pecador a los demás porque él también peca.
¿Entendemos? Entonces así encuentra líderes que quieren poseer diciéndoles que son ovejas y luego se sobresaltan todavía diciéndoles: yo soy su pastor, yo soy su pastor, yo soy su pastor, yo soy su pastor, cada rato. Aparte tienen el problema de baja autoestima, porque le están recordando a la gente que son su pastor para que los valore, y así se los va a encontrar, manipulando a la gente, utilizando Malaquías 3:10 y Malaquías 3:6. Malditos sois con maldición todos. ¿Por qué? Porque la nación entera me ha robado. Dios mío, ¿habrá alguien que opere bajo maldición en el nuevo pacto? No, mi hermano, aunque no diezme. ¿Por qué razón? Porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y Él fue hecho maldición. Gálatas 3:13. Fue hecho maldición por nosotros. ¿Entendemos? Ya no hay maldición. Ahora, ¿qué pasa si no dan? Pues simplemente no se activa una ley de siembra y cosecha. Es todo. Pero ya no están bajo maldición. No hay condenación, no se van al infierno y tampoco se van a quedar en el arrebatamiento. Y aquellos que utilizan que alguien va a perder la salvación y se va a quedar en el arrebatamiento, diciéndoles que tienen que diezmar y por eso no se van a ir con Cristo, están utilizando a la manipulación para sacarle dinero a la gente. Están utilizando a la manipulación para sacarle dinero a la gente, ¿ok? Entonces, el que esté de vosotros sin pecado es el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, y fíjese, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. ¿Qué cree que les está diciendo Jesús? La ley dice que no hay justo ni uno. La ley eso dice. Si pecó esta mujer porque realizó el acto, ustedes también pecaron. En primer lugar, por mentirosos. ¿Por qué mentirosos? Porque la ley no decía que apedrearan a las mujeres. La ley decía que apedrearan a la mujer y al hombre. Ya estaban mintiendo. Qué feo que un religioso líder que se llama cristiano utilice el púlpito y lo esté utilizando para condenar a los demás, utilizando tergiversada la Biblia. O sea, ¿sí o no estaban tergiversando la Biblia? ¿Sí o no estaban tergiversando la ley de Moisés? La estaban tergiversando. Entonces Jesús, ¿con qué cree que les escribió en tierra? Con la ley de Moisés les escribió Jesús. Porque él predicaba la ley de Moisés a los que vivían bajo la ley de Moisés, para que entendieran que no podían cumplir la ley para justificarse a sí mismos. Que si la mujer era pecadora porque realizó el acto, ellos serían igual de pecadores, por mentirosos, porque ya estaban diciendo que nada más se tenía que apedrear a la mujer. Ya están mintiendo. Qué maravilloso es entender todos esos principios. Ahí, ¿quién estaba? Jesús estaba practicando la ley de Moisés. Jesús está predicando la ley de Moisés. ¿Y qué cree? Y operando en principios de gracia. Aquí operó en el principio de gracia, mire. Versículo 10, Juan 8:10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ¿qué dijo? Ni yo te condeno. En ese momento estaba operando ¿en qué? En principios de gracia, aunque predicaba la ley. ¿Se da cuenta? Impresionante. Ese es Jesús, el que vivió y nació bajo la ley. Nació bajo mujer y vivió bajo la ley. Predicaba la ley y practicaba una religión, porque enseñaba la ley, pero una interpretación correcta de la ley. ¿Entendemos? Los 4 evangelios, mi hermano, están bajo la ley. Bajo la ley. Los 12 discípulos de Jesús practicaron la ley y nunca se les reveló el evangelio del nuevo pacto. Nunca. Hasta que Pablo les explicó el evangelio del nuevo pacto. ¿Ok? Vamos a Mateo 22, ¿se había dicho? O Mateo 19. Sí. No, pero Mateo capítulo. Vamos a ver otro caso muy parecido. Y ahorita vamos a 2 de Pedro 3:15. A ver si logro aquí. Vamos a Mateo capítulo. Ay, Dios mío, dice Mateo capítulo. Creo que es si no es el 19, es el 22.
Muchas de las cosas cuando entendemos el Evangelio, Mateo 19, Jesús enseña sobre el divorcio, era sobre el divorcio, ¿no? Aconteció que, Mateo 19:1, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes, y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito el hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Es lícito? ¿Qué significa repudiar? Darle carta de divorcio. Si la mujer la había encontrado, por ejemplo, que la mujer ya había estado con otro hombre o varón, pues el hombre tenía como esa capacidad, esa autoridad legal, según la ley, para darle carta de divorcio. Es decir, me divorcio de ti porque me engañaste, porque me dijiste que tú no habías tenido un marido antes, etcétera, algo así, ¿no? Entonces eso es repudiar a la mujer, darle carta de divorcio. Y en el versículo 4, ¿qué dijo? Él respondió y les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? ¿Qué dice que el que los hizo al principio? Y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y luego será una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Fíjense, según la ley, carta de divorcio y repudiarla, ¿verdad? Y él les contestó, mire, Jesús contestaba a los que vivían bajo la ley y les enseñaba con la misma ley. Por eso los 4 evangelios son ley de Moisés. Él les dijo: ¿por qué? ¿Por qué se les dan carta de divorcio? ¿Por qué? Por la dureza de vuestro corazón. Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí viene la más impactante revelación de lo que dijo Jesús. ¿Qué dijo? Más al principio, ¿qué dice? Si usted quiere entender literalmente el Evangelio, el nuevo pacto, nos tenemos que ir al principio. Es decir, ¿cuál es el principio? El Génesis. Los primeros 2 capítulos del Génesis. Los primeros 2 capítulos del Génesis, ese es el principio, donde nos tenemos que ir. ¿Qué significa que en el principio no fue así? ¿Cuál fue la voluntad perfecta de Dios y la relación que quería tener Dios con los seres humanos? Como en el principio. La ley, primero, ¿qué cree que vino? Vino un periodo de misericordia. Abraham no vivió bajo la ley. Isaac y Jacob no vivieron bajo la ley. Vivieron bajo un periodo de misericordia donde no había ley. ¿Y qué cree? ¿Usted cree que si Abraham se metió con la esclava, ¿por qué nadie lo juzgó? ¿Por qué Dios no lo juzgó? ¿Por qué cree? ¿Por qué no lo juzgó Dios? Porque no había ley. Sencillo. Ahora, ¿por qué introdujo la ley Dios? Para darle a entender al hombre que por la ley no podía autojustificarse delante de Dios y que necesitaba de un Salvador y que nadie podía justificarse por sus propias obras. La idea principal de Dios es que todo fuera como en el principio. Regresando a Juan capítulo 4, Juan capítulo 8, perdón. ¿Qué dijo en Juan capítulo 8 Jesús? Versículo 9. Pero ellos al oír esto, Juan 8:9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando de los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Por qué cree que salían los más viejos? Porque conocían más ley de Moisés. Conocían más acerca de los pecados que había en la ley y tenían más condenación. Por eso salían primero los más viejos. Pero ¿qué dice aquí? Acusados ¿por qué? Por su conciencia. ¿Sabía usted que en el periodo de los 2 capítulos de Génesis era el periodo que se le llama la inocencia? El hombre no tenía conciencia.
del bien y del mal, hasta que comieron del árbol. Su conciencia era limpia, era como de niños, no tenían conciencia de pecado. Y si en Mateo 19 dijo Jesús que Él en el principio no fue así, está diciendo que Dios quiere que volvamos a como sea en el principio. Nuestra idea de no tener conciencia de pecado era inocencia. ¿Cuándo tuvo conciencia de pecado? Cuando conoció el bien y el mal. Ahora, conocer el bien trajo conciencia de pecado, ¿sí? Tanto el bien como el mal. Las dos cosas. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer el bien, Señor. Yo quiero servirte, Señor, para ser bendecido por ti. Yo quiero hacer cosas para agradarte, Señor. ¿Qué nos dice en Cristo Jesús? Todo lo que tú hagas me vas a agradar. Me agradas porque estás en Cristo Jesús. El conocer el bien significa hacer buenas obras para estar bien delante de nuestro jefe, como dicen muchos. Si tú eres obediente, Dios te va a mandar bendición. La obediencia tuya trae la bendición. Es una mentira satánica, porque esa era bajo la ley. Si tú quieres ser bendecido, obedece. Ley de Moisés. Es ley de Moisés, predicada de los púlpitos cristianos del nuevo pacto. Qué impresionante, ¿no? Porque el bien, el conocimiento del bien trajo muerte espiritual. Porque el querer hacer cosas tuyas buenas para quedar bien con nuestro Padre Celestial no te va a justificar delante de Dios. ¿Ok? Por eso tuvo que venir el primer sacrificio de animales en Génesis 3. Y cuando se sacrificó un animal, entonces fueron aceptos delante de Dios y no tuvieron que morir. Ok. Entonces conocer el bien y el mal, conocer el mal, pues ya sabemos que eso sí rompe nuestra relación, por decirlo así, ¿no? Según la ley. Pero conocer el mal estando en Cristo Jesús no rompe nuestra relación, porque hay una sangre de un cordero que lo pagó para seguir teniendo la misma relación como si nunca hubiéramos pecado. Eso es gracia. Y hay predicadores que si te portas mal y pecas, pierdes tu relación con Cristo, con Dios. Es mentira, porque están enseñando ley otra vez. Obedece para que te vaya bien. Ahora, mucha gente dice, hermano, entonces tengo que quitarle el antiguo pacto. Para empezar, el antiguo pacto empieza en Génesis 20, Éxodo 20. En la ley de Moisés ese es antiguo pacto. Antiguo Testamento empieza en Génesis, ya sabemos. Antiguo pacto, el de la ley de Moisés, empieza en Éxodo 20 y termina en la cruz del Calvario, donde Cristo Jesús dijo, consumado está, aquí se terminó. Por eso los evangelios son del Antiguo Testamento. Vamos a irle dando carnita espiritual, alimento sólido, para que cuando oiga a alguien que no está enseñando el correcto evangelio, usted inmediatamente lo va a detectar. Este está enseñando ley, este inmediatamente está enseñando ley. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Pero en el principio no fue así. Lo que quiere decir que la conciencia de pecado no la tenían el hombre Adán. Varón y mujer, Adán, no tenían conciencia de pecado. Y si alguien ahora, dice en Juan capítulo 8, acusados, ¿por qué estaban estos hombres? Por su conciencia. ¿Cuándo el hombre fue consciente del pecado? Cuando pecó. ¿Adquirieron qué cree? Ya viene la etapa de la conciencia. Adquirieron conocimiento del bien y del mal. Y su conciencia ya era una conciencia de que todo era pecado. Por eso tenían que hacer buenas obras, porque todo era pecado para ellos. Tenían conciencia, eran conscientes del pecado ya. Por eso dice Jesús que así no fue en el principio que tuviéramos conciencia de pecado. No fue en el principio así. En el principio teníamos o deberíamos de tener conciencia de justicia, justos. Y ahora en Cristo Jesús es el problema, que la conciencia les acusaba a estos hombres. ¿Por qué? Porque conocían ley. Pero en Cristo Jesús, en el nuevo pacto, nacidos de nuevo, no debe haber más conciencia de pecados, como dice Hebreos capítulo 10. Cada año que se sacrificaban animales había conciencia de pecado, porque recordaban, memorizaban los pecados, y la ley decía, eres pecador por esto, otro, por eso sacrificamos este animalito este cordero, para que expíe tus pecados y los cubra.
pero hacían memoria, qué tanto pequé, como que si fueran con el curita, pues me confieso porque Señor me comí una paleta payaso y creo que voy a engordar, algo así, ¿no? Me tomé una Coca-Cola, Señor, pequé, porque dicen que la Coca-Cola es del diablo. Y así están muchos predicadores. ¿Qué cree que le están metiendo eso? Conciencia de pecado. En otras palabras, para resumir el día de hoy, en el principio la idea de Dios es que el hombre no tuviera conciencia de pecado. Por eso le dice a los que se divorciaban, esto lo hizo por causa de ellos, por causa del hombre. Pero en el principio no fue así. Significa que en el principio la idea de Dios no era que hubiera problemas de dar carta de divorcio, no era en el principio. Lo que quiere decir que en el principio tampoco era que el ser humano tuviera conciencia de pecado. No tenía por qué ser consciente del pecado. El problema es que ahora, al predicar ley de Moisés y darle y no peques, y no fumes, y no robes, cada vez que se le está predicando y pórtate bien y congrégate y haz esto al otro, ¿cuántos saben que congregarse es bueno? ¿Sí o no es bueno? Pero decirle a ustedes que se estén congregando para agradar a Dios, ¿qué cree? Eso trae conciencia de pecado, aunque es bueno, porque el conocer el bien como el mal trajo conciencia de pecado, no nada más lo malo, lo bueno también, porque lo bueno era que ellos tenían que hacer obras para quedar bien con Dios, y eso trajo conciencia de pecado. En otras palabras, para resumirle, quiero darle a entender esto: la conciencia de pecado no fue el plan, no fue así en el principio, no fue así. El hombre tuvo conciencia de pecado por ser muerto espiritual. Si usted nace de nuevo en Cristo Jesús, no tiene por qué estar escuchando que un legalista le diga que es pecado hacer esto, es pecado no congregarse, está mal y usted si no se congrega, y si no sirve en la iglesia, y si no es maestro de niños, si no es mujer, y no está sirviendo, hermano, está mal usted. No acepte esas enseñanzas, porque lo único que está trayendo es condenación y conciencia de pecado. Y cuando traen la conciencia de pecado, ¿qué cree? Si hacen algo malo, la conciencia les reprende a ellos y les dice que son pecadores porque recibieron la enseñanza o escucharon una enseñanza mezclada o ley de Moisés o mezcla de el nuevo pacto, el evangelio de la gracia con ley de Moisés. Pero un hijo de Dios no tiene por qué tener conciencia de pecado, porque tiene que ser como fue en el principio. Pero muchos predicadores vienen y les hacen leña y le dicen que no sirves, que eres un pecador, que pensaste en esto, que anduviste en el Face, que anduviste allá en el WhatsApp, que te vieron en tal lugar, que hiciste lo otro, que no te congregaste, que vienes cada mes, vienes cada 8 días, vienes cada 15 días, eres un pecador. ¿Y qué cree que le están metiendo a usted? Gracia con ley, diciéndole que usted está fallando porque le está fallando a Dios porque no se congrega. Mi hermano, no le estamos fallando a Dios porque no nos congregamos, nos estamos fallando a nosotros mismos porque no renovamos la mente. Predicador que les estás enseñando ley a los feligreses, por favor, ellos están fallando a ellos mismos, no le están fallando a Dios. ¿Entendemos? No le están fallando a Dios, se están fallando a sí mismos, nada más porque no renovan la mente, es todo. Así es que no acepte ya, amigo de internet, no acepte más condenación. Dijo Jesús, en el principio no fue así. En el principio el ser humano no era para que tuviera conciencia de pecado. La conciencia de pecado vino a causa de ser muerto espiritual. Y el muerto espiritual en el mundo, ¿qué cree? Teme acercarse a Cristo, porque ¿sí sabe que teme acercarse a Cristo? ¿Por qué cree que teme acercarse a Cristo? Porque se siente indigno, porque tiene conciencia de pecado, porque es muerto espiritual. Pero el que nació de nuevo en Cristo, ¿qué necesidad tiene de andar escuchando a un predicador religioso legalista que le está diciendo que todo lo que hace está mal? Y si le dice a usted, amigo de internet, que es feligrés de una congregación, y si le dicen que todo lo que está haciendo usted está mal, le están creando una conciencia de pecado. Pero Cristo Jesús dice que en el principio no fue así, que eso vino a causa de la muerte espiritual, y a causa de la ley se le está metiendo una conciencia de pecado. Pero en el nuevo pacto, ¿qué cree? Dice la palabra de Dios, que ahorita no vamos a ir para allá, dice que debemos de tener conciencia de que somos justos delante de Dios. Por eso no tenemos que oír ley de Moisés. Son principios básicos que estamos dando como una enseñanza general de lo que vamos a ver en 2022. Póngase, démosle gracias al Señor.
Vamos a derribar todo argumento mental de líderes religiosos que nada más han dañado al pueblo de Dios. Y el 95% de lo que le suceda a un hijo de Dios aquí en la tierra, si murió en la pandemia, si murió por un accidente, si murió de una enfermedad incurable, fue responsabilidad del líder, del pastor que le dio la semilla, o ley o gracia mezclada con ley, el evangelio pervertido. El 95%, y el 5% fue a lo mejor de los actos que realizó la persona. ¿Le quedó claro? Nuevamente repito, el 95% de lo malo que le pasó a un hijo de Dios en el 2021 fue por la semilla que le sembró un predicador, mezclando la ley o predicándole ley, o mezclando gracia con ley. Y el 5% fue responsabilidad del hijo de Dios que actuó incorrectamente, por no decir el 1%. Pero el 99% depende de la semilla que oímos y recibimos, mi hermano. ¿Oyó? Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te honramos. Te adoramos porque has sido fiel, porque eres bueno, porque tu palabra se cumple. Gracias por el evangelio maravilloso, el nuevo pacto de la gracia, el único evangelio. El evangelio que nos nutre, que nos da libertad en Cristo Jesús, diciéndonos que somos justos y que han sido perdonados nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y que podemos presentar y entrar directamente al trono de la gracia sin ninguna condenación. Gracias, maravilloso Padre. Declaro que 2022 será un año de abundancia en los que entiendan el evangelio de la gracia, en los que entiendan, comprendan y reciban el evangelio del nuevo pacto en Cristo Jesús. Declaramos que será un año abundante en todas las áreas de su vida, que el favor de Dios estará manifestándose en cada lugar, en sus trabajos, en sus negocios, y ellos podrán ver tu gloria en todas las áreas, en la sanidad de sus cuerpos en el nombre de Jesús, y podrán extenderse al oriente, al occidente, al norte, al sur, y podrán ser tierra deseable. En el nombre de Jesús serán la luz del mundo, sal de la tierra, personas importantes en el reino de Jesús. Lo creo, lo declaramos en el nombre de Jesús. Año 2022, renovación del entendimiento y manifestación de cosas más allá de lo que podamos pedir o entender. La recibimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sean bendecidos, sean sanos, reciban a Jesús, díganle: Señor Jesús, ven a mi corazón y a mi vida, te recibo. Si usted no lo ha recibido, en el nombre de Jesús le bendecimos. Gracia y paz a cada uno de ustedes, les sean multiplicadas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les esperamos en el nombre de Jesús en el siguiente servicio. Gracias, Padre, gracias, Jesús. Gracias, maravilloso Rey.